a eso como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes que se vienen conectando a través de nuestra fanpage y de nuestras diferentes plataformas. Los saluda Karen Neira del Grupo Educativo Capacítate Perú. Bienvenidos a los participantes que se encuentran con nosotros también en la sala. Saludar a todos los participantes y recordarles que pueden dar like a la fanpage para que puedan enterarse de los próximos cursos que tenemos en el mes. Recordarle que tenemos descuentos y promociones que pueden aprovechar para poder certificarse también. A los participantes que se han certificado, ya se ha enviado el certificado para que puedan revisarlo en sus correos y el material que estamos observando también. Vamos a comenzar la capacitación del día de hoy. El día de hoy tenemos el curso de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector minero. Está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia, de profesión ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Docente universitario. Esta es una breve reseña de su amplia trayectoria y doy pase a continuación al ingeniero para poder iniciar la capacitación. Bienvenido, ingeniero, adelante. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Espero que me estén escuchando correctamente, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a este curso tan importante, ¿no? Que el Grupo Educativo Capacidad de Perú nos está dando la oportunidad, ¿no? De poder compartir los conocimientos en esta tarde y asimismo también, ¿no? Poder darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están a través de la fanpage del Grupo Educativo Capacidad de Perú, ¿no? Y de esa forma también, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Para poder iniciar, ¿no? También estamos en otras redes, ¿no? Donde también van a poder ser parte de este curso. La primera etapa será, digamos, la presentación de lo que viene a ser el curso de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en el sector minero. No sé dónde vamos a especificar esa parte, ¿no? Porque ello nos va a permitir de una u otra forma caracterizar en función una norma específica. ¿De acuerdo? Y asimismo también, ¿no? Vamos a, en la parte final, tener las preguntas de parte de ustedes, ¿no? Entonces, para esa parte, esa segunda etapa, el Grupo Educativo Capaces de Perú estará canalizando todas las consultas de ustedes, ¿no? Que realicen por los diferentes medios. Bien, entonces, como ya mencionaron, de acuerdo a la presentación, soy el ingeniero Freddy Morán Valencia, quien va a estar a cargo, ¿no? De este curso, ¿no? El día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros, digamos, nos disponemos, ¿no? A poder tratar un tema, ¿no? Dentro del sector minero, estamos, pues, de una u otra forma, hablando de un espacio bastante amplio, un espacio bastante importante, ¿no? En el cual es uno de los sectores, ¿no? Que mueve la economía de nuestro país, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Se han ido, pues, obviamente, viendo, ¿no? Distintos tipos, ¿no? De minerales, tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Y también, pues, ¿no? Bueno, en algunos casos, ya en algunos países, ¿no? Se están tratando, ¿no? Los metales raros, ¿no? Entonces, todo ello para nosotros, pues, va a ser
muy importante porque tenemos que conocer pues que la minería se desarrolla, ¿no? Bajo diferentes procesos. ¿No? Que puede ser a tajo abierto, que puede ser en socavón, ¿no? Entonces, y todos ellos requieren pues una serie de tratamientos, ¿no? En ese sentido, se ha establecido, ¿no? Un marco legal, ¿no? Que está pues obviamente basado en principio, ¿no? En la ley 29783, ¿no? Son modificatorias, ¿no? Las distintas que hay, obviamente la más importante es la 3222. También estas normativas, ¿no? Ha permitido también para poder tener el funcionamiento de las leyes, ¿no? Los reglamentos, ¿no? En este caso, la 29783 se aprobó pues con el decreto supremo, la 005, ¿no? Del 2012, ¿no? Y de ahí para adelante ha tenido una serie de modificaciones, ¿no? Hasta la actualidad, que ha permitido en cierta forma mejorar, ajustar, ¿no? El tema del manejo de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar, ¿no? Que dentro de el proceso que vendría a ser el sector minero propiamente, estamos hablando, pues, ¿no? De los reglamentos, ¿no? Que se han venido aprobando, incluso mucho antes que la aprobación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que dicho sea de paso a nivel país, ¿no? Todavía, digamos, somos bastante joven, ¿no? Para el proceso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero bueno, así como ello, también se han ido aprobando otras normas, como es el caso, ¿no? De la 305 del 2008, ¿no? Una norma básica para el proceso ergonómico y sus procedimientos de evaluación también, ¿no? Dicho sea de paso, de los riesgos disergonómicos, ¿no? Entonces, bueno, en una clase anterior, la siguiente, por favor, que desarrollamos en el marco de eh, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, establecimos, ¿no? Algunas estadísticas, ¿no? Respecto a las mortalidades que hay dentro de este sector, y obviamente sí es bastante alarmante, a pesar de que esto se ha venido reduciendo, ¿no? No obstante, eh, es algo que también nosotros tenemos que seguir vigilando. Sin embargo, ¿no? No solamente debemos de preocuparnos por los aspectos de la seguridad, sino también es importante, pues, sobre esta base, ir teniendo una mirada, un enfoque mucho más directo respecto al tema de la salud ocupacional. Y en ese sentido, uno de los factores de riesgo más preponderantes tenemos, pues, justamente el ergonómico, ¿no? Y dentro de ello, pues, tener que hacer las evaluaciones de los riesgos disergonómicos. Así es que con ello, pues, para nosotros, todos estos conjuntos de normativas nos va a ser algo preponderante. La siguiente. Bueno, en la siguiente lámina, lo que vamos a ver es principalmente cómo ha ido evolucionando, en este caso, la normativa, ¿no? Específica hacia el sector minero, ¿no? Y en ese sentido, no sé si me copian en la siguiente, por favor. Entonces, dentro de este proceso, ¿no? De la normativa, ¿no? Del sector minero, vamos nosotros a tener, bueno, la anterior, no se pasó mucho. La siguiente, bueno, ahí, efectivamente, estamos muy bien. Entonces, dentro del sector minero, ¿no? Se estableció, ¿no? Diferentes normativas, ¿no? En el 2001, 2005, 2009, ¿no? Más allá, o sea, digamos, son las últimas normativas, ¿no? Considerando pues que para nosotros la actividad minera es una actividad ancestral, ¿no? O sea, no es pos, eh, el poscolonialismo, no, es ancestral. O sea, estamos hablando desde las épocas, ¿no? Incluso antes del incanato. Entonces, en ese sentido, ¿no? Se aprobó, ¿no? La normativa, ¿no? Antes de la ley, la 2010, ¿no? El decreto supremo 055 del 2010,
y luego post ley, ¿no? 29783 que se aprobó en el 2011, ¿no? Le decía es joven, en el sentido de que a la actualidad va a cumplir, ¿no? Recién 14 años esta normativa. Además de ello, pues su reglamentación en el 2012 para que se ponga en vigencia, ¿no? Para que se pueda, en todo caso, desarrollar, ¿no? El contenido de la ley 29183, ¿no? No obstante a ello, se tuvo pues una actualización, en este caso, de la normativa, ¿no? De la 0055, ¿no? En 2010, ¿no? Se tuvo pues justamente la publicación del Decreto Supremo 024 del 2016. Digamos, aquí se tuvo pues no solamente un cambio, sino una adecuación a todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con acorde a la ley 29783, ¿no? Y obviamente también con las propias exigencias o las propias directivas, ¿no? Que tiene el sector minero, ¿no? Y en ese sentido, pues, se tuvo pues este cambio de la reglamentación y luego pues hubo una modificatoria, ¿no? En el 2023 del 2017 y luego hubo otra modificatoria en el año 2023, si no mal recuerdo. Entonces, todas estas normas nos ha permitido pues poder establecer una legislación en seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y en especial al sector minero, ¿no? La siguiente. Bien, entonces, en base a ello, la siguiente, ¿no? En base a ello, la normativa, la normativa, como le decía, ¿no? El último cambio que hemos tenido, aquí podemos ver el reglamento, ¿no? Eh, digamos, con la nueva edición, ¿no? Que es el Decreto Supremo 034 del 2023, ¿no? Son cambios, digamos, que se han venido realizando, ¿no? Pero no los significativos, ¿no? Eso se realizó en el 2016, ¿no? Entonces tenemos el 16, tenemos el 17 y la última el 23, ¿no? Entonces esos son los cambios a la reglamentación ya en el marco de la ley 29783 y de sus modificatorias, ¿no? Como es la 30222, ¿no? U otras que pueden haber o se actualiza en todos los sectores debido justamente al proceso de la pandemia, ¿no? O sea, entonces todos hemos tenido esta eventualidad de estos riesgos, entonces lo que no significa de que no va a regresar, ¿no? Puede venir una igual o una de repente mucho más letal, ¿no? Entonces hay que ir adecuando la normativa en ese sentido, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, también es importante mencionar, ¿no? De que en el año 2025, ¿no? Hace poco, ¿no? Se estableció justamente el decreto supremo, ¿no? Que modifica el reglamento para el caso de los cierres de minas, ¿no? En este decreto supremo se hace, pues, justamente una especial, ¿no? Atención al aspecto de de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y cómo se tiene que intervenir en el cierre de minas, ¿no? Y para ello se aprobó el decreto supremo, la 033, ¿no? Perdón, bueno, en todo caso la modificatoria, ¿no? Que fue en el 2024, la 014, ¿no? Del 2024, ¿no? Para, en este caso, del cierre de minas. Entonces, eso también va a ser muy importante, ¿no? Que nos va a permitir tener pues, una gestión mucho más eficiente y responsable. La siguiente, en esta lámina que viene más o menos el ámbito de aplicación, ¿no? Que va a tener justamente el sector y eso nos va a permitir nosotros poder caracterizar, ¿no? Caracterizar, ver justamente los procesos que nosotros estamos trabajando dentro de el ámbito de la minería, ¿no? Como ya les dije, esto puede ser en socavón o puede ser a tajo abierto, ¿no? O también en las actividades que se puedan realizar de manera puntual. Bien, el ámbito de aplicación en este caso.
propiamente, ¿no? De la minería, es algo que se tiene que resaltar, ¿no? Recalcar, ¿no? Dentro de todos ustedes. En principio, nosotros tenemos un tema de exploración, ¿no? O sea, son los pasos, ¿no? Que se desarrollan, ¿no? Que es la exploración, ¿no? Una vez ya determinados estos estudios, pasa el proceso de explotación, ¿no? Que entre la exploración y la explotación, definitivamente, pues hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Son otros mecanismos de trabajo incluso, ¿no? Entonces todo ello requiere, pues, una especificidad para poder luego aplicarlo. Es importante también que hay un proceso de preparación, de concentración, de que se van a utilizar depósitos de relaves, de desmonte, ¿no? O sea, esos son residuos que siempre se van a ir generando y se tiene que ir haciendo pues justamente los tratamientos adecuados, ¿no? Entonces, para ese caso, pues puede ser no, documentos no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también desde el punto de vista ambiental, ¿no? También sobre esta base es importante mencionar, ¿no? Los espacios de lixiviación que siempre van a haber, ¿no? Entonces, esas lixiviaciones tienen unos procesos, pues, diferentes, ¿no? Luego tenemos en el caso de las fundiciones y las refinaciones, ¿no? También hay esos procesos en distintos procesos de minería, ¿no? Que se desarrollan. Y los depósitos de concentrados que también se tienen, ¿no? O los almacenes también, ¿no? Los almacenes, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente están en la zona de explotación, ¿no? Sino tienen en otros lugares, ¿no? Y luego tenemos las actividades conexas, ¿no? Que están en otros también espacios o obras que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, obras por impuestos, ¿no? O de repente temas de colaboraciones, ¿no? Que realiza la minería dentro del marco de su trabajo social, ¿no? Entonces, estos también son parte de estas actividades conexas, ¿no? Que tiene que estar mapeado dentro de nuestro proceso. La siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver propiamente el tema de los reglamentos, ¿no? De los reglamentos que se están aprobando, ¿no? Y que está también en el marco de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, el sector minería tiene pues una serie de normas, ¿no? Antes y adecuada a la ley 29683, pues también los demás sectores han ido generando estos escenarios, ¿no? Como es el caso de industria, que todavía ahí no está actualizado, ¿no? Todavía sigue vigente, ¿no? La, del año 74. Luego tenemos en el caso de hidrocarburos, ¿no? Ya establecida, ¿no? Con su actualización. Tenemos en el caso de electricidad, tenemos en el caso de construcción, tenemos en el caso de minería, manufactura, agricultura, pesca, ¿no? Entonces, sí, tenemos diferentes sectores, ¿no? Que han ido reglamentando, ¿no? Propiamente lo que va a permitir desarrollar justamente la prevención en el marco, pues, de la calidad de vida, ¿no? La protección hacia las personas, ¿no? Todos los reglamentos sectoriales, tal como indica ahí, lo que va a establecer, además de obligaciones y derechos, es principalmente prevalecer la vida, ¿no? Como un principio. ¿No? Entonces, entonces ustedes habrán revisado la ley 29783, ¿no? Y dentro de ello, pues obviamente se establecen los principios de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También la siguiente, por favor. Dentro de este proceso, hay algo que se tiene que ir generando, ¿no? Por lo menos nosotros, ¿no? Desde nuestra organización venimos promoviendo de una manera permanente y constante justamente la promoción de una cultura de prevención. ¿No? Establecer una cultura de prevención no es de repente un manual, no es un método, no es algo que uno lo copia, lo pega y este va a ser entonces mi cultura, ¿no? No. La cultura de prevención tiene una connotación mucho mayor
Y esto pues permite justamente que ver con el tema de los hábitos, ¿no? Entonces eso tiene que ver con eso, ¿no? Y en ese caso nosotros buscar establecer, mejorar los hábitos de los trabajadores, de los stakeholders, en este caso, el empleador, ¿no? De todos, ¿no? Justamente en el marco de la seguridad y salud. No solo seguridad, sino también salud en el trabajo. ¿Y eso qué significa? Significa de que hay que deber, ¿no? De una prevención del empleador, ¿no? Fiscalización y control del Estado, ¿no? Para medir justamente la cultura que se desarrolla en determinada organización y asimismo también la participación de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, ¿no? Si hubiesen una, dos, ¿no? O si no hay ninguna, en todo caso, autoconvocarse para poder desarrollar, ¿no? Y trabajar el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, son aspectos bastante amplios, ¿no? Pero que se tiene que tener bastante en consideración, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, dentro de este proceso, ¿no? De poder establecer la cultura, de poder establecer, ¿no? Las normativas, tenemos que ir viendo también justamente lo que requiere nuestra organización, lo que requiere nuestra organización. ¿Y qué requiere nuestra organización? Lo que requiere, en principio, lo que marca la ley 29783 y lo que marca, ¿no? La 024 del 2016 como documentos bases, ¿no? Es, en principio, establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Este sistema tiene determinados documentos, determinadas metodologías, ¿no? Determinados registros, ¿no? Para poder ver. Y todo parte, ¿no? Con el tema de la política de seguridad y salud en el trabajo o una política integral, ¿no? Como ustedes, como la organización considere. Y sobre esa base, pues, ir estableciendo, pues, los objetivos, ¿no? La matriz legal, ¿no? Dentro de la seguridad y salud en el trabajo para, ¿no? Posteriormente, establecer nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Una vez establecido el reglamento, ¿no? También aperturar en este caso del IPER, ¿no? Que es la identificación de peligros y evaluación de riesgo, que es lo que vamos a verlo más adelante también. Mapa de riesgos, ¿no? Esto es algo general, ¿no? Que se va estableciendo en cada área, en cada punto de trabajo, tiene que haber un mapa de riesgos, ¿no? Para justamente analizar correctamente el espacio, ¿no? O identificar, ¿no? Dónde están los riesgos más preponderantes, ¿no? Y luego viene el tema del proceso de lo que viene a ser la planificación, ¿no? Dentro de la actividad preventiva, ¿no? Para eso tenemos nuestros planes, nuestros estándares, ¿no? Vamos a tener una serie de documentos, ¿no? En cual vamos a ir aplicando, ¿no? Tanto en seguridad como en salud, capacitaciones, mantenimiento, en fin, ¿no? Vamos a ir viendo todos esos procesos, ¿no? Y nuestros medios de medición, ¿no? Porque tiene que verse siempre con indicadores, ¿no? Nuestro programa anual de seguridad y salud en el trabajo donde pues podemos utilizar distintos tipos de indicadores, ¿no? Como es el caso de los KPI, como es el caso pues de otros métodos, ¿no? Que se puedan hacer, ¿no? Todos ellos tienen que establecerse con el tema los registros, ¿no? Establecer los registros y luego también nuestro libro de actas, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importantísimo. Este libro de actas, incluso ahora, pues cuando vamos al proceso de fiscalización, de supervisión, estos tienen que ser evaluados y sobre todo los compromisos tienen que tener no solo plazo, sino también responsabilidad y tiempo, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver también el tema propiamente de el proceso de las elecciones, ¿no? De las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La siguiente. Bueno, de acuerdo a ello, entonces tenemos también el desarrollo de la organización, ¿no? Lo que viene a ser del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Esto enmarcado a la normativa, ¿no? De la 050 del 2013, ¿no? Entonces, ahí podemos
ver, ¿no? Los diferentes documentos, ¿no? O registros, ¿no? Que se va a solicitar, ¿no? Como parte del proceso, ¿no? De la evaluación, como es el caso de los accidentes de trabajo, ¿no? Digamos, no solamente los formatos, sino también los accidentes, ¿no? O sea, los accidentes que se hayan registrado, ¿no? Ahora, esto se va a enmarcar dentro del tipo de empresa. Recordarán ustedes que cuando hablamos de minería, no solamente estamos hablando pues de la gran empresa, ¿no? Existe diferentes tipos de minería también, ¿no? Y dentro de ello también pues dentro de la minería existe diferente tipo, ¿no? También de empresa, ¿no? Entonces hay gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, microempresa, ¿no? Y obviamente en cada una de ellas hay distintos regímenes también, ¿no? Que de trabajador, digamos, de tipo de trabajadores que va a tener, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener en claro todo, y nosotros al menos vamos a hacer la supervisión, ¿no? En materia de seguridad y salud del trabajo para el sector minero, es que los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, las estadísticas, el procedimiento y todos sus formatos tienen que tener todo tipo de empresa. O sea, ahí no solamente es para algunas, sino para todos los niveles, ¿no? En el caso de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? También, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de ingresos, todas tienen que tener, cuando hablamos de los hemos, de ingreso, ¿no? Todas las empresas tienen que desarrollar necesariamente, ¿no? Diferente es ya cuando hablamos de los hemos de salida, ¿no? Que es a solicitud de el trabajador, o cuando hablamos, por ejemplo, de cambios de puesto de trabajo, ¿no? Sobre todo si va a trabajos de alto riesgo, entonces requiere, ¿no? Exámenes mucho más específicos. Entonces ahí también está obligado el empleador de poder desarrollar y garantizar estos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo, también es otro de los aspectos que se tiene que ir generando, ¿no? Tanto así también para todas las organizaciones, ¿no? En el caso de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, bueno, principalmente, ¿no? Cuando hablamos de estadísticas para, digamos, para manejar nuestros ratios, para manejar nuestros estándares, ¿no? Digamos, o nuestras, eh, el tiempo, ¿no? Digamos, de probabilidad de que ocurra algún accidente, ¿no? Algún hecho, algún incidente incluso, ¿no? Para eso justamente vamos a tener las estadísticas, ¿no? Que se va a aplicar a las empresas, ¿no? De alto riesgo, la gran empresa, y también a la mediana y pequeña empresa, ¿no? Los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no? Disergonómicos, psicosociales, ¿no? También se aplica a todas, obligatoriamente a todas las empresas de alto riesgo y también a la gran empresa, ¿no? Y pues también se aplica a la mediana empresa, ¿no? Diferente en este caso a la pequeña y a la microempresa, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los equipos de seguridad para emergencia, estos también igual, ¿no? Desde la mediana, gran, empresas de alto riesgo, ¿no? También tienen que aplicar esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes dirán, ¿no? ¿Quiénes son, ¿no? Los que tienen alto riesgo. Perfecto, ¿no? No es que cada empresa va a tener una calificación, no. En la seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos ya identificado, ¿no? Cuáles son los 8 o 9, ¿no? Trabajos de alto riesgo, ¿cierto? Y ustedes tranquilamente lo pueden desarrollar, ¿no? Sin ningún inconveniente, ¿no? Eh, es importante también, ¿no? Sobre esta base no solo las empresas de alto riesgo, sino todas las organizaciones, ¿no? Desde mediana empresa para adelante, es importante que se desarrolle pues la inducción, ¿no? De ingreso, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? La capacitación está clarísimo que es 4 al año mínimo de acuerdo a la ley 29.783, pero de acuerdo al sector minero, ¿no? Hay capacitaciones generales, capacitaciones específicas, ¿no? Incluso ya cursos determinados y horario, ¿no? Que debe de cumplir para poder desarrollar, digamos, sus labores, ¿no? Y luego, bueno, los simulacros o de emergencias que se realizan, ¿no?
Hay simulacros nacionales, ¿no? A las cuales hemos participado, por ejemplo, el último 30 de mayo. Participaremos posteriormente en agosto y en octubre, ¿no? Sin embargo, también es importante mencionar, ¿no? De que en el caso de simulacros se puede realizar, ¿no? De manera programada, ¿no? Dentro de cada una de de sus organizaciones y de acuerdo a sus programas, ¿no? Entonces, o a sus planes, ¿no? Entonces, ahí también va a ser importante, ¿no? Nuestra intervención, ¿no? Como supervisores, ¿no? En qué es lo que qué es lo que vamos a hacer. Y por otro lado tenemos pues el tema de los seguimientos, ¿no? Seguimientos, ¿no? A los monitoreos, inducciones, entrenamiento, todo lo que se desarrolle, ¿no? También se tiene que ir, eh, digamos, generando, ¿no? Como parte de la documentación. Y obviamente la evaluación, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es básicamente en las auditorías o inspecciones internas, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos donde hay certificaciones o hay homologaciones, ¿no? Que generalmente se realizan, ¿no? A las de medianas empresas, ¿no? Hacia la gran empresa y las empresas de alto riesgo, ¿no? Para ver justamente el mecanismo de cómo vienen trabajando, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en materia de lo que viene a ser los objetos de evaluación, vamos a tener, pues, en principio, ¿qué evaluamos? Vamos a evaluar los planes, los programas, ¿no? La gestión interna, cómo se está desarrollando, ¿no? Los estándares, ¿no? De higiene ocupacional también, ¿no? Dentro de este proceso y también los equipos, ¿no? De protección personal, bueno, cómo se han estado aplicando, ¿no? Si son los adecuados, los debidos, ¿no? De acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Los equipos, las máquinas, ¿no? Su mantenimiento, su ciclo de vida, ¿no? Sus procedimientos, ¿no? Todo ello también son materias, ¿no? De evaluación, ¿no? Que tenemos que realizar nosotros al interior, ¿no? Recuerden que ahí nosotros trabajamos con maquinaria, ¿no? Pesada, ¿no? Maquinaria de línea amarilla, ¿no? Entonces todo ello, pues, tenemos que tener en claro, ¿no? Al momento de realizar nuestras actividades, ¿no? Y con ello, pues también los estándares de seguridad con las cuales van a ir trabajando, ¿no? En los diferentes lugares, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? En el caso de minería, pues tiene diferentes sectores, ¿no? Que se puede desarrollar. Entonces ahí tenemos que ver los estándares de seguridad y las condiciones de seguridad. Obviamente esas condiciones ya de acuerdo a lo que establece, ¿no? La normativa, ¿no? Tanto nacional como la normativa específica, ¿no? En caso de minería, ¿no? Establece justamente que hay que evaluar las condiciones de seguridad. ¿Y cómo evaluamos estas? Ya hemos mencionado, ¿no? Láminas anteriores, ¿no? A través del LIPER-C, ¿no? Entonces el LIPER-C va a ser un elemento fundamental, ¿no? Y propiamente luego este va a derivar en un mapa de riesgos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, le mencionaba hace un momento, ¿no? Que para nosotros va a ser muy importante, ¿no? El proceso, ¿no? De la conformación, ¿no? En este caso de las empresas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es importante, ¿no? Que para evaluar, para poder desarrollar y para poder establecer, ¿no? Justamente la disminución, ¿no? De accidentes laborales, ¿no? O enfermedades ocupacionales, ¿no? Todos los trabajadores, ¿no? Y todas las organizaciones tienen que asumir y luego también brindar, ¿no? Las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿No? Que se va a ir aplicando de acuerdo al tipo de empresa, se va a ir aplicando de acuerdo al nivel de exposición, ¿no? Para eso hemos visto justamente, hemos desarrollado en otros, ¿no? Formatos como es el caso del hiper, ¿no? Principalmente, ¿no? El nivel de exposición de peligros y riesgos, ¿no? Sus medidas de control y también, pues, ¿no? La cantidad de trabajadores expuestos de acuerdo al lugar o al punto de trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aspectos que se tienen que evaluar de manera permanente, ¿cierto? Bien, les decía, ¿no? Que en el caso del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no?
tenemos, ¿no? La aprobada, ¿no? La 023 de 2017, ¿no? Donde establece, ¿no? Algunos títulos, ¿no? Como es el título primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Que hablan justamente de la gestión del subsector de minería, ¿no? Y se establece pues los alcances, los objetivos, las definiciones, también algunos aspectos que vienen a ser, por ejemplo, el tema de las competencias y atribuciones, ¿no? De la autoridad minera, ¿no? Luego tenemos la gestión que viene a ser los titulares, ¿no? Hacia las actividades mineras, ¿no? Entonces, de los titulares, ¿no? De las actividades mineras. Entonces, es importante enmarcar esto porque ya nos dicen qué grupo, ¿no? De sector o empresas, ¿no? Son las que van a estar dentro de ello, ¿no? Y aquí, pues, principalmente los cambios que se han realizado es en el marco de los derechos y obligaciones del titular minero, supervisores y trabajadores, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿No? Luego, en el marco del título tercero, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En ese sentido, aquí, ¿no? Se establece o se incluye, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Para que se van a considerar como parte de una gestión adecuada en el caso de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Como les comenté, a inicios, ¿no? del curso, aquí se evalúa, ¿no? Respecto a lo que va a ser ya post pandemia, ¿no? Poder incluir algunos temas, ¿no? Que van a ser considerables, ¿no? Porque para el sector minería, ¿no? Cuando hubo el caso del COVID-19, se tuvo que ir estableciendo o implementando una serie de medidas, ¿no? Que fue permitiendo, ¿no? Que no haya, digamos, pérdidas lamentables y que puedan también tener, ¿no? Continuidad, ¿no? del servicio, que eso es lo más importante, ¿no? No solamente por el tema productivo, sino también porque no se puede, digamos, dejar de elaborar, porque en realidad también se tiene que garantizar, ¿no? La vida de cada una de las personas. Entonces, este título tercero incluye esos aspectos, ¿no? Y en el título cuarto, que es gestión de las operaciones mineras, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener diferentes, ¿no? Aspectos, pero donde va a incluir principalmente, ¿no? Los elementos a considerar para una adecuada gestión de operaciones mineras, ¿no? Entonces aquí está enfocado hacia la seguridad y también pues en la medición de los aspectos disergonómicos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, les decía, ¿no? Si bien es cierto, ese es en este caso tenemos aquí la normativa, ¿no? Que es la que se aprueba pos aprobación de la ley 29783 y su reglamentación. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no? Lo que viene a ser, ¿no? El proceso de la 024 del 2016, ¿no? Donde nos consideran algunas actividades mineras, ¿no? Que se están desarrolladas, ¿no? Justamente en los emplazamientos, superficie o subterráneos, ¿no? Recuerdan lo que les mencioné hace un momento al inicio, ¿no? El desarrollo de la minería, ¿no? Que se da bajo estos procesos y los que se dan dentro metálicos y no metálicos, o también pues los que pueden ser orgánicos y no orgánicos, ¿no? Entonces, estos aspectos nosotros tenemos que tener en consideración. Y aquí te decía, ¿no? El proceso de exploración, ¿no? Cuando se da, pues, el proceso justamente de perforación, ¿no? Lo que viene a ser la diamantina, ¿no? Cruceros, ¿no? Y también donde tenemos, pues, algunas trincheras, ¿no? Que es la parte inicial donde se desarrollan, pues, la parte de estudios, ¿no? Y ya nosotros cuando vamos al proceso de la explotación, que es otra etapa, donde hay otras actividades, ¿no? Otros componentes, entonces en este caso vamos a tener, ¿no? El desarrollo, ¿no? Y la preparación propiamente para la explotación. Entonces estamos hablando ya de campamento, estamos hablando ya de un movimiento mucho más preponderante, ¿no? De la línea amarilla, ¿no? Entonces, digamos, mayor cantidad también de personal, ¿no? Que se va a establecer, ¿no?
Entonces, con ello, pues, se va a tener, pues, ¿no? Ya los depósitos minerales en funcionamiento, ¿no? Los desmontes, relaves, ¿no? Bueno, en fin, es todo el aparato, ¿no? Operativo prácticamente, ¿no? Aquí, ¿no? E incluso hasta el transporte, ¿no? Que se va a desarrollar hacia los almacenes o hacia los lugares donde se van a hacer los acopios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el espacio de no lugares, el de beneficio, donde se hace el lavado metalúrgico del mineral, ¿no? Que se ha podido extraer para poder ir, en algunos casos, segmentando o en otros casos, pues, viendo realmente lo que se va a requerir, ¿no? Lo que se va a necesitar, ¿no? Específicamente, ¿no? En ese sentido, vamos a tener la preparación mecánica, ¿no? De concentrados, lixiviados, ¿no? Todo lo que corresponde o se requiere dentro de este proceso, ¿no? Luego tenemos los almacenes, ¿no? Les hablaba hace un momento justamente de estos almacenamientos, ¿no? De todos los concentrados de mineral, que no necesariamente es en el lugar de operaciones o de explotación, ¿no? Sino que a veces se tiene esto en otros espacios. ¿No? Espacios en los cuales nos va a permitir a nosotros pues poder hacer, por ejemplo, los refinados, ¿no? Los relaveras, ¿no? Donde se va a poder, por ejemplo, el tema de la disposición de las escorias, ¿no? O de repente el carbón activado también, ¿no? Entonces, todos ellos para nosotros pues va a formar o generar parte de este proceso, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante en consideración. Y luego también lo que les mencioné, el sistema de transporte minero, ¿no? Entonces, aquí en el tema de transporte minero vamos a tener, pues, ¿no? Por ejemplo, el caso de las fajas transportadoras, ¿no? Los mineroductos, ¿no? Los cables carriles, ¿no? Todos ellos, para nosotros, pues, también va a ser muy preponderante de que se evalúe, ¿no? Se identifique, se visibilice el trabajo en estos escenarios, ¿no? Y luego vamos a tener, pues, lo que viene a ser la labor general, ¿no? Donde hay ventilación, desagüizaje, ¿no? Extracción, ¿no? Dentro de estos procesos, ¿no? Y por último, pues tenemos también en el caso de las actividades de cierre de minas, ¿no? Que va a ser justamente lo que les mencionaba, ¿no? Que de la normativa, ¿no? Que se había justamente eh, actualizado en el año 2024, ¿no? Entonces aquí también van a haber, pues, ¿no? Cierres temporales, cierres progresivos, cierres definitivos, ¿no? Y eso se tiene que evaluar justamente con el tema de los pasivos ambientales, ¿no? Que hay, ¿no? Tanto en el proceso de ejecución y el reaprovechamiento, ¿no? De todos los lugares que nosotros venimos desarrollando, ¿no? Para el sector minero, ¿de acuerdo? Entonces, en todo ese ámbito es donde nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿no? No necesariamente vamos a estar al mismo tiempo en todos. Cada uno de ellos va a requerir un equipo, ¿no? Específico. Y nos puede a nosotros tocar cualquiera de esos espacios, ¿no? Así que, pero sí es importante que ustedes conozcan todo el escenario. La siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de las actividades también que tenemos, en este caso las actividades conexas, es lo que le decía, ¿no? Que es el área de poder desarrollar, ¿no? Construcciones civiles, montajes mecánicos, ¿no? Montajes eléctricos, instalaciones, tanques, ¿no? Tuberías, generadores eléctricos, sistema de transporte, ¿no? No concesionados, ¿no? Uso de maquinaria, ¿no? Y asimismo también algunos equipos, ¿no? Y de accesorios, mantenimiento mecánico, ¿no? Se va a requerir bastante, ¿no? Sobre estos aspectos, ¿no? Comedores, hoteles, campamentos, ¿no? Servicio médico, ¿no? Vigilancia, ¿no? Y entre otros tipos de prestaciones, ¿no? Entonces, todas ellas, ¿no? Se va a determinar como parte de las actividades conexas y además también, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Como le decía, ¿no? Las obras complementarias u obras, ¿no? Que hacen, digamos, por otros tipos de actividades que también va a estar en enmarcado, ¿no? Dentro de la responsabilidad, ¿no? O sea, no porque está fuera de planta, ¿no? Ya no es
una responsabilidad. Sí, como actividad conexa, tiene que aplicar tiene que aplicar toda la metodología. La siguiente, por favor. Entonces, en marco a ello, bueno, ya sabemos el contexto, ¿no? Tanto de la normativa y de las responsabilidades, y ahora vamos a entrar a lo más específico que viene a ser qué responsabilidad tiene el empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto ya está establecido entre la normativa, en principio, pues, entregar a cada trabajador una copia del RIS, ¿no? En el caso de la ley 29783 se establece, ¿no? Realizar mínimo 4 capacitaciones al año, ¿no? Adjuntar el contrato de trabajo, ¿no? De las descripciones, las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando se prepara para que un preparador ingrese, ¿no? Los RFIs, ¿no? Entonces, para ello se tiene pues ya establecido una serie de requisitos, ¿no? Que tienen que entregarse, ¿no? Asimismo también brindar facilidades económicas, licencias, goce de haber para la participación de los trabajadores en los cursos, comités, subcomités, brigadas, ¿no? Que estén en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y también pues elaborar el mapa de riesgos, ¿no? Y todas las otras documentaciones anteriores que hemos visto dentro del sistema, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en ese entender, ¿no? El titular de la actividad minera, que no necesariamente es el empleador o no necesariamente es el empresario, sino en este caso, cuando hablamos del titular de la actividad minera, debe identificar de manera permanente los peligros, tiene que evaluar los riesgos y tiene que implementar las medidas de control. Pero ojo, eso se tiene que desarrollar o realizar con la participación de todos los trabajadores. O sea, desde del espacio donde están, ¿no? Ya puede ser una unidad, ya puede ser un área, puede ser una zona, ¿no? Del espacio donde están, tienen que desarrollar necesariamente ese, esta evaluación, ¿no? De los riesgos, ¿cierto? Para ello va a ser importante, ¿no? Identificar cuáles son los problemas potenciales, ¿no? Que van a provenir durante el desafío, ¿no? Del análisis de las tareas. Asimismo también, ¿no? ¿Cuáles van a ser las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, que se obtienen, ¿no? O sea, al momento no solo de la falla mecánica, sino las deficiencias organizativas, las deficiencias, ¿no? De repente en los ingresos, las salidas, ¿no? Las atenciones, ¿no? De las maquinarias y los equipos, ¿no? También los insumos, ¿no? Porque todo esto es para un proceso de mantenimiento adecuado, se requiere tanto correctivo, ¿no? Como periódico, ¿no? De las maquinarias se requiere también una serie de insumos, ¿no? Entonces todo ello se tiene que contar, ¿no? De una manera adecuada, ¿no? Luego tenemos pues las acciones, ¿no? Inapropiadas, ¿no? De los trabajadores, para eso se establece pues una serie de eh, mecanismos, ¿no? Metodologías, ¿no? Como es el caso de los racks, ¿no? U otros que se puedan utilizar para justamente ver estos, mejorar, ¿no? Las condiciones y las acciones de los trabajadores, ¿no? En las actividades, ¿no? Por ejemplo, diarias, ¿no? Al inicio y durante la ejecución se tiene que establecer, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de los riesgos, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? También otro aspecto a tener en consideración es el efecto, ¿no? Que producen los cambios en los procesos, ¿no? Y sobre todo cuando estos no se adecúan, no se consultan o no se interioriza, ¿no? En cada uno de los trabajadores, ¿no? También es importante ello, ¿no? Y luego las deficiencias de las acciones correctivas, ¿no? A veces pasa, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, son temas que también hay que tener en consideración, ¿no? Dentro del desarrollo, ¿no? De la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, la siguiente, entonces, en ese contexto, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver justamente cuáles son las actividades, ¿no? De un supervisor de seguridad en el sector minería, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las actividades, ¿no? Que se consideran, ¿no? Por ejemplo, dentro de los principales, ¿no? Aportes, ¿no? Que contribuye el supervisor de SCT, lo establece, por ejemplo, en el artículo 142, ¿no? De la normativa del sector minero,
donde indican, ¿no?, que las inspecciones internas inopinadas serán realizadas por el supervisor de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Por ejemplo, eso para nosotros va a ser muy preponderante porque tenemos que desarrollar estas actividades. Asimismo, también difundir, ¿no?, y poner en prueba, ¿no?, el plan de preparación y respuestas, ¿no?, ante las emergencias. Pues es importante no solo saber cómo voy a sacarlo al herido, ¿no? Y cómo, digamos, quiénes son mis contactos más cercanos, ¿no? Sino además de ello, también va a ser importante medir los tiempos, ¿no? Los tiempos de evacuación, los tiempos de llegar, los tiempos de ir a nuestro punto, ¿no? De atención, ¿no? También todo eso tiene que medirse, ¿no? Entonces, y también, bueno, tenía que difundirse, ¿no? En este caso, las eventualidades, ¿no? Las ocurrencias que se han venido dando, ¿no? Se tiene que integrar la gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no?, a todos los mecanismos que tiene la empresa. Por último, también tenemos que tener el control y seguimiento de las actividades de los terceros y contratistas. Todo nosotros tenemos que ir controlando porque lo que les ocurra a ellos también es parte de nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que monitorear, hacer seguimiento a este proceso. Se tiene que prevenir, ¿no?, la ocurrencia de incidentes y accidentes, ¿no? Establecer los mecanismos para las enfermedades ocupacionales que puedan haber, y asimismo también se tiene que establecer una fiscalización, control, ¿no?, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y que estas obviamente puede ser por el comité, puede ser por los sindicatos, puede ser pues porque viene una empresa externa a hacer una auditoría interna, o de repente por ahí, pues por las auditorías externas que solicita el Ministerio de Trabajo, o de repente porque quiero hacer una homologación o quiero hacer una certificación, ¿no? Y con todo ello se tiene que establecer pues justamente la difusión, ¿no? Y asimismo también el cumplimiento de las normativas en el sector minero. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las principales aportes y contribuciones, ¿no?, que brinda el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. La siguiente. Algunas otras responsabilidades, ¿no? Que también va a ser para nosotros muy preponderante. La siguiente es respecto a el, lo que vendría a ser, pues, ¿no?, las actividades, ¿no?, que realiza el supervisor de CCT, ¿no? ¿Qué actividades realizan, ¿no? O sea, en específico, para poder ir evaluando, controlando y asimismo también monitoreando, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas actividades. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las actividades que les mencionaba, ¿no? Vamos a tener algunas de ellas. No sé si me copian en la central. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, esperemos que nos estén copiando para poder pasar a la siguiente lámina. De todas maneras, igual vamos a ir avanzando, ¿no? Bueno, dentro de las principales actividades que se tiene, ¿no? Dentro de la siguiente lámina, ¿no? Es respecto, pues, al desarrollo de las inducciones, ¿no? Orientadas principalmente, pues, a disminuir, minimizar justamente los riesgos. Y estas, en el caso de minería, se establece ya determinadas capacitaciones, inducciones con horas definidas, ¿no? O días, ¿no? O sea, no es necesaria, no es como, digamos, en otras actividades que son un par de horas, no es un curso simple, no. Aquí tiene que ser mínimo de 8 horas, ¿no? Y para eso establece, ¿no?, la normativa, ¿no?, de minería, aplicarse el anexo 4, 5 y 6, ¿no? Tiene que hacerse, pues, actividades de supervisión en prevención de rocas, ¿no? Recuerden que estamos en una zona de extracción y ahí, pues, se tiene distintos tipos de materiales y casi muchos de ellos son materiales sueltos, ¿no? Entonces ahí tenemos la prevención de rocas, ¿no? La siguiente lámina, no se olviden, uso de las tablas geomecánicas, ¿no?, que están justamente preparadas y actualizadas para el especialista, ¿no? Pero también se requiere supervisar este tipo de actividades, ¿no?
seguridad dentro de los explosivos, ¿no? Si esto está cumpliendo con toda la reglamentación, ¿no? Ya sea su CAMEL, ¿no? Si tiene el tema de ventilaciones, tiene todo, ¿no? Los controles de seguridad para este tema de los explosivos, ¿no? También el bloqueo de energías, ¿no? Se tiene que utilizar, pues, ¿no? Lo que también el curso de Lototo, ¿no? Entonces, esto que permite, ¿no? Poder tener al personal capacitado para poder intervenir en esas áreas, ¿no? Eh, Manejo de los residuos sólidos, ¿no? Que tiene que ser de manera permanente, constante, hay bastante generación de residuos, ¿no? No solamente por los aspectos productivos, sino también por los propiamente la dinámica, ¿no? Que tiene la minería, ¿no? Distintos tipos de actividades, ¿no? El sistema de izaje es permanente, ¿no? También dentro de minería y la ventilación de mina, ¿no? Algo que se tiene pues que ir eh, eh, estableciendo, o en todo caso los acercamientos, ¿no? Que tiene que haber para, ¿no? El proceso de ventilación. El monitoreo de agentes físicos, que ya les dije, se aplica el anexo 12, la medición de exposición al estrés térmico, hasta como hay lugares, sobre todo minería subterránea, pues, se aplica el tema del estrés térmico, para eso tenemos el anexo 13, ¿no? El monitoreo de agentes químicos, el anexo 15, la vigilancia médico ocupacional, que aplicamos, ¿no? El anexo 16 y también pues la vigilancia, ¿no? De trabajos de alto riesgo, ¿no? Aplicamos el anexo 18, ¿no? Las OPTs, ¿no? Actividades cruzadas, ¿no? Inspección cruzada. O sea, vamos viendo diferentes mecanismos que nos permita justamente asegurar, ¿no? La vida de cada una de las personas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina, ¿no? Es lo que tenemos justamente la importancia, ¿no? Que es el principal aporte que tiene, digamos, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo en el sector minero, ¿no? Entonces, su aporte va específicamente a contribuir con un liderazgo, ¿no? Necesitamos en estos aspectos, en minería y en seguridad y salud en el trabajo, líderes, ¿no? Que permita justamente trabajar, ¿no? La gestión de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades, ¿no? Entonces, la responsabilidad que va a tener es justamente identificar estos riesgos, ¿no? Y con ello, pues, planificar, ejecutar programas, capacitaciones, ¿no? Por lo tanto, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo asegura de que la empresa cumpla con todas las regulaciones, normativas pertinentes, ¿no? Y asimismo también asegure la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización, ¿no? También eso va a ser muy importante, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente vamos a ir justamente enmarcándonos, ¿no? A lo que hace un momento les mencionaba, ¿no? Las obligaciones que tiene, en este caso, el, eh, el supervisor, ¿no? O los supervisores, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. En principio, verifica que los trabajadores cumplan con el reglamento, ¿no? Interno, ¿no? Para sus actividades. Además, es importante que tomen en consideración de que todas las empresas, las organizaciones tienen un reglamento, entonces ese reglamento tiene que cumplirse. Segundo, tiene que tomar toda precaución para proteger justamente a los trabajadores, verificando y analizando, ¿no? El cumplimiento del IPRC, ¿de acuerdo? Para luego pues tomar las medidas de control, ¿no? Y la jerarquía de controles, ¿no? Lo que corresponda. Luego tiene que instruir, verificar, ¿no? Que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares, ¿no? Tanto los PETs con los PETAR, ¿no? Y asimismo también los EPPs, ¿no? Que se van aprobando. Ojo, los EPPs en este caso en minería son específicos por cada lugar, por cada área, vas a utilizar, y si es obligatorio, acá no puedes dejar de utilizar EPPs. Sabemos que es el último nivel, ¿no? De línea de vida, de defensa, pero dejarlos de utilizar y en un sector de alto riesgo, las consecuencias son fatales.
¿no? Entonces, la siguiente, por favor, eso es importante tener bastante en consideración, ¿de acuerdo? Algunas otras obligaciones, la anterior, sí, algunas otras obligaciones es, por ejemplo, informar a los trabajadores acerca de los peligros del lugar de trabajo, investigar, ¿no? Aquellas situaciones, no solamente de accidentes, también incidentes, ¿no? Junto con con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificar, ¿no? Que los trabajadores usen máquinas, ¿no? Con las guardas de protección colocadas, o sea, que no estén colocadas en su lugar, ¿no? Entonces, o sea, tiene que estar toda máquina con su guarda bien colocada en su lugar, ¿no? No puede estar, no se puede dejar suelto ni en el proceso, ¿no? De las actividades se puede, utilizar, ¿no? Entonces es importante todos esos aspectos. La siguiente, por favor. Entonces ya ahí hemos visto todo el marco de lo que viene a ser, ¿no? Las obligaciones. En la siguiente vamos a ver ya algunos aspectos, ¿no? Como quienes vamos fortaleciendo, ¿no? Seguramente ustedes ya conocen, pero vamos a ir fortaleciendo también para ver lo que también corresponde supervisar, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Entonces tenemos el primero, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya todos sabemos, ¿no? De 20 trabajadores a más, que constituye un comité de 1 a 19, un supervisor, ¿no? Como vemos en la lámina. Y ojo, aquí, ¿no? Para poder establecer, porque, o sea, cada cierto lugar, ¿no? Tiene, digamos, una unidad minera o una unidad, ¿no? Que va a desarrollar sus actividades. Entonces, ahí se mide, ¿no? La cantidad de trabajadores, ¿no? Si esta supera de 20, entonces es un comité, ¿no? Más allá, o en todo caso, se van a establecer subcomités, ¿no? Porque va a haber un comité de la empresa matriz y debajo de esa empresa matriz, lo que se establece son subcomités, ¿no? Por cada unidad minera o unidad de producción, ¿no? Ojo, es importante, unidad de producción, unidad minera, por eso le decía, no es que sea una sola mina, un solo comité y para todo, ¿no? No alcanza el personal, ¿no? Y bueno, y lo mismo aplica para el caso de supervisor, ¿no? En el caso de supervisor, ¿no? También de 0 a 19 aplica ello, ¿no? La siguiente. Bien, en la siguiente lámina lo que vemos principalmente es respecto, ¿no? A los procesos que vienen a ser del decreto 005, ¿no? En el artículo 61, justamente en la modificatoria, ¿no? 023/2017 menciona, ¿no? De que la siguiente lámina menciona, ¿no? Que el empleador, ¿no? Tiene justamente la tarea de poder desarrollar el hecho de conformar, ¿no? La estructura organizacional jerárquica, ¿no? Se va a designar a los representantes, ¿no? Que son personal principalmente de dirección y de confianza, ¿no? Y ellos los designan ante el comité, ¿no? Y con ello, pues, van a considerar, ¿no? Incluir, ¿no? Al gerente general o la máxima autoridad de la unidad minera, ¿no? Además, también el gerente de seguridad y salud ocupacional, el médico de salud ocupacional u otros integrantes titulares o suplentes designados, ¿no? Por el descrito, ¿no? Para, en este caso, para el titular de la actividad minera, ¿no? Entonces va a ser muy importante ello. La siguiente, por favor. Entonces, eso de ahí va a enmarcar para nosotros, pues, algo muy preponderante, ¿no? Entonces, creo que con esto de acá más o menos tenemos claro, ¿no? Que hay que estar dentro de un comité y luego a quienes se va a designar, ¿no? En función, ¿no? Al decreto supremo 023 del 2017, ¿no? De energía y minas. La siguiente, por favor. Mm. Bueno, ya estamos dos láminas posteriores, también algunos aspectos a tener en consideración dentro de este proceso, por ejemplo, son las capacitaciones, ¿no? En el material que les han compartido, ¿no? A ustedes que tienen cada uno en sus manos, podrá justamente ir la siguiente, ¿no? Podrá ir visualizando el tema de las capacitaciones, ¿no? La siguiente lámina es capacitaciones, ¿no? Que también está en el marco efectivamente, ahí estamos bien, en el marco del Decreto Supremo 023 del 2017 y nos indica, ¿no? En el artículo 71 que
todos los titulares de la actividad minera, ¿no? Y empresas contratistas, o sea, todos, ¿no? En el cumplimiento del artículo 215 de la ley, deben desarrollar programas anuales de capacitación, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos enmarca la 29783? Nos dice 4 capacitaciones, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿no? Estos tienen que ser, ¿no? De forma personal, calificada, ¿no? Por competencias, ¿no? Y las capacitaciones son presenciales. Ojo, estamos hablando de para las capacitaciones de minería, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Ya hemos establecido, ya hemos mencionado láminas arriba, ¿no? Que para la inducción general, ¿no? Que el mínimo aplica son 8 horas, se aplica el anexo número 6, ¿no? Y todo ello, pues, nos permite a nosotros poder cumplir. La siguiente, por favor. Entonces también tenemos que verificar nosotros desde la supervisión de que los trabajadores tengan programados sus cursos, ¿no? Si este se da dentro de la misma unidad minera o esto se da, digamos, dentro de otros espacios, ¿no? Entonces, pero ellos donde estén tienen que ir a cumplir, ¿de acuerdo? Otros aspectos que vamos a ver dentro del proceso de la supervisión es justamente la jerarquía de controles, ¿no? Para poder ver el tema de los accidentes, una investigación, ¿no? Bastante considerable, certera, ¿no? Entonces para ello tenemos que ir a la raíz del peligro. ¿Y quién es la raíz del peligro? Va a ser la fuente, el medio o el receptor, ¿no? Porque ahí es donde se origina, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? Que el vecino, no, el vecino al costado tiene la culpa, el otro vecino, no. Acá tiene que ver quiénes son, ¿no? Realmente la raíz del peligro. Y para eso nosotros necesitamos una fuente, un medio y un receptor. Cuando va ¿no? la jerarquía de controles desde la fuente, lo que buscamos es eliminar, sustituir o establecer algún control de ingeniería. Ya cuando vamos, ¿no? Al nivel medio, ahí estamos hablando de señalizaciones, advertencias, ¿no? Controles, estamos hablando de controles administrativos, ¿no? Y cuando hablamos desde el punto de vista receptor, es propiamente la aplicación de los EPPs, ¿no? Entonces, ya como les mencioné hace un momento, ¿no? Los EPPs es la última línea de la jerarquización de controles, es de menos efectivo a más efectivo, entonces tenemos que ir midiendo también la efectividad de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para eso tenemos los mecanismos. La siguiente. Bien, entonces les decía, ¿no? Esto sí vamos a pasarlo bastante rápido, ya que este es algo que ya ustedes lo conocen, y es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cómo identificar qué hacer, ¿no? Para en el caso de los IPRC. Y en ese sentido, tenemos 3 tipos de IPRC. ¿No? El per se de línea base, ¿no? Que es el punto de partida de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde toda organización tiene que desarrollarlo o pasar por este proceso de evaluación inicial para tener un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Y en función a ello, ¿qué es lo que debo hacer o qué hacer más adelante? Y luego tenemos pues el hecho de el IPRC específico, que está asociado, ¿no? Con el manejo del cambio, ¿no? El específico cuando hay algunas actividades puntuales, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener ello, ¿no? Y el IPRC continuo, que es el que sí aplicamos, ¿no? De manera diaria para identificar justamente los peligros y evaluación de los riesgos como parte de la actividad, ¿no? Rutinaria, ¿cierto? El titular, ¿no? De la actividad minera debe explorar, perdón, debe elaborar la línea base del IPRC de acuerdo al anexo 00, al 08, ¿no? Entonces, esto también. La siguiente, por favor. Tenemos aquí justamente en la siguiente lámina, ¿no? Tenemos el IPRC, eh, la siguiente lámina, el IPRC específico, ¿cierto? Dentro del IPRC específico, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que esta va a estar asociado con el control de cambio y debe considerarse algunos aspectos. Primero, ¿qué se puede considerar? Cambios en los estándares y PETs, ¿de acuerdo? Cambios en el sistema de trabajo, ¿no? U operaciones. Cambio de herramientas, equipos, maquinarias, ¿no? También, ¿no? De repente en la introducción, ¿no? De químicos nuevos, ¿no? Fuentes de energía. Tareas inusuales, ¿no? Proyectos o cambios nuevos, ¿no? Reactivación de algunas labores o algunos trabajadores nuevos, ¿no? Entonces ahí donde se tiene que ir adecuando el IPRC específico, ¿no? Y en la siguiente lámina
vamos a tener justamente otro tipo, ¿no? Que viene a ser el hiper C continuo, ¿cierto? La siguiente. Entonces, dentro de este hiper C continuo, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, para que está dado para todos los trabajadores, equipos, ¿no? Y esto se efectúa justamente de manera diaria y debe ser parte de la rutina, es alguna actividad rutinaria, ¿no? Que se realizan todos los días, ¿no? Esto nos va a permitir identificar problemas no cubiertos, además también nos va a permitir, ¿no? Debe de ser de alguna actividad fuera del trabajo, ¿no? Y también se puede aplicar, ¿no? En casa, ¿no? En el camino, en el viaje, en todo, bueno, el hiper continuo en todo lado, ¿no? Y además se va a utilizar checklist, revisiones, ¿no? Registro de equipos, inspecciones mensuales, petar, mantenimiento preventivo, los ATS, ¿no? Que también van acompañados a veces de los hiper, ¿no? Y con todo ello, pues también las auditorías, ¿no? Entonces, todo esto para nosotros va a ser importante, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, ¿no? Dentro de estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son las competencias requeridas que requiere un supervisor de seguridad? En principio, ¿no? Tener, digamos, una experiencia mínima de 3 años, ¿no? En el sector minero, ¿ya? O en supervisión de seguridad y salud en el trabajo en industrias similares, ¿no? Puede ser en actividades conexas, por ejemplo, ¿no? Conocimiento de los procesos y operaciones propios de la minería, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos en labores allá, no dejamos de aprender, no dejamos digamos, de ver algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Que estemos en distintas actividades, vamos a ir conociendo, ¿no? No solamente cómo es, ¿no? El manejo de la supervisión de seguridad y salud en el trabajo, sino también las experiencias que hay dentro de otras organizaciones, ¿no? Además, se va a tener que hacer una familiaridad, ¿no? Con las normativas, regulaciones específicas, ¿no? También eso nos va a permitir a nosotros tener mejor competencia requerida. Por eso es muy importante este curso que ustedes están llevando el día de hoy, ¿no? Con esto ya están adquiriendo uno de los requisitos, ¿no? Para las competencias requeridas, ¿no? Claro, siempre y cuando estén certificados también, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Justamente la certificación. La siguiente. Tenemos también, ¿no? Como parte del aspecto, ¿no? De la formación, de las competencias, es el conocimiento técnico. Tenemos que tener conocimientos sólidos en seguridad y salud en el trabajo, como decimos, con liderazgo, ¿no? Con bastante resiliencia, ¿no? Eh, Familiarizados con normas, estándares, procedimientos, PETARES, OPTs, ¿no? O sea, estadísticas, ¿no? Entonces, todo, ¿no? Evaluaciones, videos, o sea, en minería no hay día que no se evalúa en todo momento. ¿No? Entonces también es importante los conocimientos técnicos de evaluación de riesgos, medidas de control, no solo el Perú, sino a nivel internacional también, ¿no? El supervisor de seguridad y salud trabajo en minería tiene que aplicar habilidades blandas también. ¿Qué significa? Significa, pues, dentro del liderazgo y la capacidad para tomar decisiones en diferentes momentos. Vas a tener momentos tensos, momentos difíciles, momentos en los cuales de repente no sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? De la decisión que tú estés tomando, pero tienes que hacerlo. Y eso justamente es una de las habilidades blandas, ¿no? Que tiene que tener todo supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que tener excelentes habilidades de comunicación, capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Capacidad para poder motivar y fomentar una cultura de seguridad dentro de la organización, o sea, no solamente con los trabajadores, sino también tienes que hablar con el empleador, tienes que hablar de repente con la entidad o con el dueño, ¿no? O con la matriz, ¿no? Entonces también son diferentes mecanismos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno. Ah, Bueno, para ir finalizando, o sea, así como también hay competencias, hay labores, también nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Para los procesos de fiscalización que se da en minería, ¿no? Y justamente nosotros los supervisores somos quienes vamos a ir, en cierta forma, viendo, ¿no? Este primer proceso. Y para ello, pues obviamente, se tiene pues que contar con un documento, ¿no? Tiene que haber reglas claras, criterios, ¿no?
y que esto pueda justamente funcionar. Y en tal sentido se va a efectuar, ¿no? Considerando lo dispuesto en la ley 29183, por ejemplo, ¿no? Su reglamento, ¿no? Las directrices, ¿no? Todos ellos se va a poder establecer si cumplió o no cumplió con toda la matriz legal, por ejemplo, ¿no? Luego también, ¿no? Si el producto normativo va a ser consensuado, digamos, entre los SINERMIN, el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, ¿no? También es importante, ¿no? Que se deben llevar a cabo reuniones, ¿no? Para estos procesos de fiscalización. Como le digo, o sea, no solamente es minería, no solamente va a ser trabajo, también van a ser otros sectores más, ¿no? Entonces, más o menos ahí vamos trazando las rutas y sin considerar que de repente en algunos casos los gobiernos regionales también pueden interceder, ¿no? Tienen que ser, digamos, estos protocolos de fiscalización vinculantes para todas las dependencias, ¿no? De tal manera, pues, que se mida correctamente, ¿de acuerdo? La siguiente lámina. Entonces, aquí algunos alcances. Y finalmente, dentro de los protocolos se van a tener algunas disposiciones relevantes para el proceso de fiscalización. En principio es el hecho de poder dar un estricto cumplimiento de acuerdo al artículo 68 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En el caso de la responsabilidad de empresa principal, ¿no? O sea, aquí es clave, ¿no? O sea, que responsabilidad asume de la principal, no la contrata, la subcontrata, no. Luego también que el titular minero debe brindar facilidades para poder recorrer las instalaciones, ¿no? ¿No? El área del centro de trabajo, ¿no? Y finalmente el inspector, ¿no? Que está comisionado, no toma en cuenta la lista de verificación en materia de seguridad y salud en el trabajo para el subsector minería, ojo, muy específico, ¿no? Porque ahí tenemos, digamos, algunos aspectos relevantes, ¿no? Que evaluar. No son todos iguales, ya les mencioné. ¿De acuerdo? Bien, entonces pasamos a la siguiente. Entonces con ello, pues ustedes tienen con esto ya un aspecto mucho más amplio, ¿no? De lo que pueden desarrollar dentro de la supervisión en el sector minería. Bien, entonces con ello pues estamos concluyendo, ¿no? Agradezco a cada uno de su atención. Cualquier cosa ahí ustedes tienen mi número, ¿no? Nosotros somos sí, Consulting Morlin, ¿no? Para todo tipo de asesoramiento, ¿no? Y actividades dentro de la cultura de prevención. Ahora pasamos en la segunda etapa que va a estar a cargo, ¿no? de el Grupo Educativo Capacítate Perú para poder absolver todas las preguntas que ustedes puedan tener en este curso. ¿De acuerdo? Entonces damos paso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la exposición del día de hoy y también muchas gracias a los participantes que se han mantenido conectados a través de las plataformas. Vamos ahora a continuar con lo que es la ronda de preguntas que nos han ido dejando a través del Facebook Live y también a los participantes, si desean aún dejar sus consultas, las pueden ir dejando para leerlas. Entonces, la primera consulta, ingeniero, que nos han dejado es: ¿cómo se evalúa el estado de una mina antes de iniciar operaciones? Bien, buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar justamente el estado de la mina, ¿no? Bien, o sea, todo tipo de evaluación en el caso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué establece la ley, ¿no? Y qué establece el reglamento? Va a ser justamente la evaluación a través de la metodología del IPRC. ¿De acuerdo? Entonces, en la metodología del IPRC, nosotros vamos a tener la matriz hiper, ¿no? Entonces, en esta matriz hiper, ¿nosotros qué hacemos? Identificamos primero el peligro, ¿de acuerdo? O sea, para ello, los trabajadores, ¿no? O sea, antes de iniciar sus actividades, tienen que eh, establecer este aspecto primero, ¿no? Primero eso. Entonces, identificar los peligros que puedan haber. Luego de esta identificación de peligros, ¿no? Se hace una evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, evaluamos los riesgos, ¿no? Para ver si realmente nosotros podemos o no elaborar en esos lugares, ¿no? Para ver las condiciones. Y posteriormente, pues, se tiene que aplicar las medidas de control.
¿no? Para luego establecer. Ahora, como les bien decía, eso es, evaluamos el antes, ¿no? Y con ello vamos a sacar un resultado. Vamos a tener un riesgo residual, ¿no? Vamos a tener nuestra matriz, ¿no? De repente vamos a tener aspectos en amarillo, en rojo, ¿no? Y ya saben, ¿no? Cuando está en rojo, ninguna actividad procede. Cuando está en amarillo, ¿no? Tiene hasta 48 horas para levantar las observaciones y bueno, cuando esté en verde se puede trabajar sin ningún problema y solamente le hacemos seguimiento y evaluación permanente. Entonces, este es el mecanismo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que hayamos resolvido la inquietud. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta es la siguiente. ¿Qué papel juega el mantenimiento del equipo en la operación minera? Bueno, esta pregunta, ¿no? Relacionada al proceso de mantenimiento eh, de todos los equipos, pues juega un rol muy preponderante, ¿no? Ya que, como le decía, ¿no? Entonces dentro de minería se trabaja con línea amarilla, con maquinaria pesada, ¿no? Equipos que están en constante movimiento y no solamente en lugar plano, lugares agrestes, ¿no? Que a veces con pendientes pronunciadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que tener un correcto mantenimiento, ¿no? Tanto periódico como rutinario, para justamente establecer, ver, ¿no? Que puedan, el equipo, ¿no? Y la maquinaria puedan justamente funcionar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y además también estos equipos y maquinarias, además de sus mantenimientos, tienen que tener necesariamente su evaluación, ¿no? Que es a través de un checklist, ¿no? Diario, ¿no? O cada vez que haya la utilización de estos equipos por un nuevo personal, ¿no? En todo caso, tiene que haber eso. De esa forma es como se va a garantizar, ¿no? De que estén funcionando correctamente, ¿no? Se puede equivocar uno, no, pero no dos ni tres, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y hemos visto, ¿no? Incluso en obras no muy preponderantes, ¿no? En obras en minería, obviamente, ¿no? Que a veces cuando estos están fallando, tienen accidentes fatales, ¿no? Muchos de ellos son por atropellos, por aplastamiento, ¿no? Entonces, estos aspectos también es importante tener en consideración. Bueno, eso respecto a la pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a los participantes una vez más. Y recordarles que pueden darle like a la fanpage para que puedan enterarse de nuestros próximos cursos que son de acceso gratuito previa inscripción. La última consulta, ingeniero, es ¿cómo se realiza una fiscalización y qué es lo que el supervisor debe tener en cuenta? Bueno, para una fiscalización, ¿no? Es importante tener en consideración, en principio, ¿no? El hecho dependiendo, digamos, quién sea, ¿no? Por ejemplo, si es una FIL, obviamente tú no puedes retenerlo para nada. Ellos tienen la libertad de poder ingresar. No necesariamente lo tienes que atender tú como supervisor, ¿no? Porque ellos no vienen a visitarte a ti, tampoco al empleador. Entonces ellos vienen a verificar las condiciones, ¿no? Y conversar con los trabajadores. Entonces, por ese lado. ¿Eso qué significa? Que tienes que tener todos los documentos, tus actividades, tus acciones, todos tienen que estar al día. Y eso no significa solo tenerlo en papel, sino que los trabajadores tienen que saber responder. Pregunta clásica. ¿Cuál ha sido la charla del día de hoy? ¿No? Una cosa así, ¿no? Entonces, aspectos como ese tipo, ¿no? A veces preguntas de ese tipo, es a veces las que se hacen y los trabajadores tienen que hacer, ¿no? El tema del hiper, ¿cómo lo desarrollaron también? ¿No? También les preguntan, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen que estar entrenados en todo momento, ¿no? O sea, desarrollar sus actividades como corresponde para poder justamente medir, ¿no? O sea, y así cualquier persona que vaya, ¿no? Hacer una investigación, una fiscalización, ¿no? Una intervención externa hacia nosotros, entonces ellos están preparados. Ellos saben qué responder, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso principalmente.
Bien, eso es de acuerdo a la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, esas serían las consultas que nos han dejado. Agradecerles su gran exposición el día de hoy y agradecer a todos los participantes. Sus palabras finales para culminar, ingeniero. Bueno, en principio, también agradecer al Grupo Educativo Capacítate Perú, ¿no? Por darnos la oportunidad de estar, ¿no? En este día, ¿no? Con ustedes y pues quienes estén, digamos, trabajando o quienes estén formándose para trabajar dentro del sector minero, va a ser muy importante, ¿no? Ser muy resilientes, va a ser importante no solamente tener, digamos, la normativa, sino también, ¿no? Estar previsto a los diferentes cambios que hay, ¿no? Cambios climáticos, cambios, digamos, de organizacionales, ¿no? Las paradas que se realizan, ¿no? Todo ello, ¿no? Tiene que haber un proceso de adecuación. Entonces tienen que estar, pues, eh, formados para estos procesos, ¿no? También es importante, ¿no? Que se sigan capacitando, sigan desarrollando diferentes cursos y a través de ello van a obtener pues las diferentes experiencias. Aquí nosotros le hemos dado algunas, ¿no? De las que nosotros hemos tenido, ¿no? Sí, con los años que hemos trabajado en minería, probablemente vamos a tener muchas otras más, ¿no? Que en futuros cursos, ¿no? Podemos ir de una u otra manera también mencionándoles, ¿no? Y también haciendo pues que se genere una cultura de prevención. Bien, muchísimas gracias, muy buenas noches, nos estamos reencontrando en una nueva actividad. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches con todos. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.